Todos y bienvenidos a Fútbol Picante, un servidor Adalberto Franco con ustedes, los aficionados de Pumas, los aficionados de Cruz Azul, contando las horas para que comience la final del fútbol mexicano, la ida este jueves como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, hace no mucho, Estadio Azul, después Azul Crema y lo que pasó, pero bueno, Cruz Azul le da un cariñito a sus aficionados para jugar ahí y el domingo entonces la vuelta en Ciudad Universitaria. Nos meteremos de lleno en el análisis, información y por supuesto con un invitado muy especial. Tendremos en entrevista a Juan Carlos Vera para meternos de lleno en esas ilusiones que hay alrededor del equipo de los Pumas. Tenemos también información de la selección mexicana de fútbol en esa concentración, cómo se está preparando el equipo tricolor de cara a la Copa del Mundo. Por supuesto que vamos a ir con León Lecanda para que nos cuente detalles y tendremos también detalles de las semifinales de CONCACAF W. Alineación de este día en la mesa de Fútbol Picante: Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada, Gustavo Mendoza. Voy a saludar a cada uno de mis compañeros. Mi querido Chivermano, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Bien. Muy bien, mi querido Adal. Todo excelente. ¿Tú invitaste a Diony? No. Es un caballero. Lo siento Diony mucho. King es un caballero, no necesita invitación. Lo que me enoja es tu hipocresía. Hice una pregunta. ¿Por qué le preguntas por qué invitaste a Dion? No le dije por qué. Le ¿Tú dije, invitaste? Tú invitaste. Claro. Pues no, él no invita, tú no invitas, Gus no invita, yo no invito, yo mucho menos. ¿Quién sabe? El otro día me corriste. Lo bueno fue que no No. Lo bueno fue que no te hice caso. Qué lástima que no estuvo Pietra, pero ya vio las imágenes. Yo estaba. ¿Lo corrí? No me dijo, ahí está la puerta. No dijo eso. Ahí está la puerta. Ahí está la lámpara, que no te vas a comer la lámpara. Eso decir, pero dije, ¿por qué va a hacer lo que él quiere? Va a hacer lo que a mí se me da la gana. Y me quedé. ¿Y no lo hace siempre? Y me quedé. Ahí está el piso. A ver, tírate al piso. No, por eso voy a hacer lo que yo quiera. Siempre lo haces, Diony. ¿Qué pasa, Gus? ¿Cómo estás, Adalito? ¿Todo bien? ¿Todo bien, tú? ¿Vas con Pumas o vas con Cruz Voy Azul? con Pumas, la tengo clara ya hace tiempo, sí. Creo que cerrar en casa le puede ayudar. 2 partidos en la capital, voy con Pumas. Bueno, ¿tú? Yo con Pumas. Con Pumas, Diony. Sí. Penal, Me factor parece Keylor ligeramente. Navas, gana Pumas. Ahí, Pero ¿con o quién sea- vas? No te pregunté qué va a pasar y sé que no. ¿Con quién vas? Cruz Azul. ¿Vas con Cruz Azul? Sí, Ok. pero pienso ganar Pumas. ¿Tú, Adal? Yo voy con Pumas. Me daría ¿Sí? gusto por Efraín, sí. Los 15 años, todo esto, ¿no? Sí, me daría gusto. Sí. A ver qué tal. Bueno, Porque esté buena. que sea una buena final, sí, que sea una buena final. Bueno, vamos a escuchar reacciones de de Pablo Barrera, perdón, un futbolista que pasó muchas temporadas, que sabe lo que es vestir esta camiseta y que sabe lo que es lo difícil de lograr una conexión, una buena comunicación entre cuerpo técnico, en este caso entrenador y por supuesto la afición. Escuchamos a Pablito Barrera. Fuiste compañero de Efraín Juárez. ¿Qué te ha parecido su irrupción como entrenador? Yo creo que bien, a ver, empezó como todos, al final empezó a costar ahí, pero después ya cuando armó su equipo él, el plantel que él quería, con los jugadores que él quería, que él mandó a pedir, y hoy tú ves a un Pumas que nos hacía falta hace unos años atrás, un Pumas de garra, un Pumas de nunca dejar ningún balón por perdido. Hoy la verdad recuperó la identidad Puma, lo que a lo mejor él y yo lo pasamos cuando estábamos en cantera, y creo que fue un buen acierto de la directiva traerlo, porque al final él sabe lo que representan estos colores, él sabe lo primero que se tiene que hacer, y ya después iban a ir saliendo las cosas, y hoy tú ves un Pumas que se sacrifica y después viene con el balón, que cada uno sabe hacer. Bueno, son palabras de Pablo Barrera. A mí me gusta que, sí, porque es la final, sí, porque es lo conoce, pero que se le dé el mérito, tanto por parte de Pablo como de la opinión en general, Pietra, a un técnico mexicano que en su momento incomodó a muchos en Colombia por su manera tan frontal, tan directa. Así es él. Y luego, en sus inicios en Pumas, también incomodó a más de uno, pero a eso sobre todo que incomodó, vamos a llamarle, de universidad, los conquistó, ¿eh? Los conquistó, los tiene otra vez con el corazón caliente, con el deseo de ser campeones. El que tenga la oportunidad de estar el domingo en el estadio de Ciudad Universitaria, sea o no sea campeón, Pumas lo va a disfrutar. Claro. El ambiente, porque me ha tocado transmitir final de vuelta en CU y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla. Qué bueno por Pumas, qué bueno por Cruz Azul, y Efraín se lo merece.
Tú mismo llegaste a criticarlo mucho cuando que yo decía, pero pues no es maestro de la UNAM, o sea, tampoco es de que sea por lo de la decente. seña eso. Por lo de la seña. Eso lo critiqué. Sí. Sobre por todo, eso, sí. No, realmente fue por eso. Tu crítica hacia él fue eso. Las mías fueron algunas declaraciones que daba al principio, pero la verdad es que como a mí, últimamente, como declara y como dirige, y como se ha puesto a todos acá, me encanta. Que las señas, cualquiera que lo haga, como lo hizo Efraín, como lo hizo Anselmi, está mal. Y debe ser criticable para todos. Más allá de lo que decías que una cosa es la universidad y otra el equipo. No, la educación. A Romano lo corrieron por una señal. ¿A quién? A Rubén Omar Romano. Ah, sí. Cuando se rascó la nariz, no precisamente con el dedo que lo estoy haciendo yo. Pero fue un pretexto. Lo vieron las cámaras, fue un pretexto y lo echaron. Pero puede ser. Yo critiqué también a Efraín, todos. ¿Cómo no vamos a criticar algo que es indecente, ¿no? Y que no es un ejemplo al final para mucha juventud y niños que siguen a Pumas, y en ese momento se dijo que por supuesto era un error. Qué bueno que después corrigió su tipo de gestos y de declaraciones, y hoy tiene, como bien dice Pietra, en la bolsa a la afición universitaria. Sí. Y ¿sabes qué? No nada más a la afición universitaria, yo creo que al mexicano en general le da gusto que Efraín esté en una final. Hay algunos que son envidiosones, Los que le van a otros equipos. Aunque el otro día creo que él pudo haber involucrado a un sector de la afición de Pumas, ¿no? Cuando él en la conferencia establece, bueno, después de lo de San Diego, solamente hubo 2 personas, y se refirió personas a la directiva, que confiaron en mí, la directiva y yo. Creo que ahí como que pudo haber involucrado a un sector de la afición, porque no creo que toda la afición quería que se fuera, ¿no? Bueno, yo creo que se refería al tema interno, ¿no? Sí, eso es un tema interno, yo también lo dije. Acuérdense esa imagen donde él va cruzado de brazos y díganme todo lo que quieran. Acá estoy. Con mirada retadora. Y decíamos, ¿qué hace? El domingo en contraparte, yo que fui a la cancha, no se vio en la tele, se acaba el juego, pasan unos minutos, Efraín va caminando, cruza el campo a la tribuna donde está la porra más grande, y hace que entonen con su hijo de la mano, hace que entonen el Goya y lo entona todo el estadio como director de orquesta Efraín. Lo había hecho, sí. Claro, director de orquesta Efraín y tal cual toda la sinfónica respondió. Bueno, tenemos un invitado muy especial a quien le damos por supuesto la bienvenida y agradecemos mucho que esté con nosotros, Juan Carlos Vera, para platicar por supuesto de esta final y para platicar de estos Pumas que están instalados en la final frente a la máquina de Cruz Azul. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Bienvenido. Jorge Pietrasanta, Dionisio Estrada, Gustavo Mendoza, tu servidor Adalberto Franco. ¿Cómo andas? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Gracias por la invitación para hablar un partido tan importante para los equipos de Puma, y agradecido de acordarse de mí estando tan lejos yo del fútbol mexicano. ¿Cómo no nos vamos a acordar de ti? Por supuesto, lo que hiciste. Un crack, lo veo y me acuerdo de aquellas grandes temporadas con los Pumas. No? Juan Carlos, caray, el mejor jugador de la liga de aquella campaña 90-91. Ya ahorita vamos a platicar con él, pero aunque no sea uno Puma o Cruz Azul, porque también estuvo ahí, se emociona uno de verlo. Sí, cómo no. Venga, Juan Carlos, gracias. ¿Cómo has visto, Juan Carlos, el trabajo en específico por parte de Efraín Juárez? Ya hablamos al principio, pues hasta recibía críticas de su propia afición, dudas de su propia directiva, dudas y señalamientos de la prensa, pues calladito, o no tan calladito, mejor dicho, hablando, y con todo y eso metió el equipo a la final, ¿eh? Sí, la verdad que fue el comienzo de la carrera del primer año como entrenador en Pumas, una persona que nació ahí en la cantera. Complicado, porque yo he visto que le exigen mucho a la gente que es de Pumas cuando es entrenador. Si tú lo ves de Miguel España, mismo Hugo, estuvo Patiño, jugadores de ahí del club, y era mucha la presión para ellos, o le pedían mucho o le daban muy poco tiempo para hacer un trabajo que estaba planificado por un año. Efraín, gracias a Dios, aguantó muchos peñascasos por ahí que le tiraban todo, pero yo creo que yo hice una declaración por ahí cuando me preguntaron sobre él, que era el último partido que le iban a dar contra el equipo de Estados Unidos, contra el equipo de San Diego, que estuve en el estadio. Justamente me tocó andar en México jugando un partido en Oaxaca,
y la verdad que me llamaba mucho la atención porque fui al partido. Me entrevistaron y yo dije lo contrario. La verdad que queríamos estar con él. No estamos como medio negativos de que él pierda para que lo echaran, porque era el último partido que les querían dar posiblemente. Y la verdad que yo lo que decía, si quieres a Puma, no pidas que pierda el equipo. Pide que el equipo gane para que él siga trabajando y haga las cosas bien. Gracias a Dios se dio. En este momento está en una final importante para el equipo y para el fútbol mexicano, porque veo que está muy prendido desde aquí de Chile. Veo todas las redes sociales que tanto Cruz Azul como Puma son dos equipos que arrastran mucha gente, y la verdad que están todos esperando mañana para el primer juego y terminar allá en Seúl, y ojalá que sea con el título para el equipo de Puma. Juan Carlos, te saluda Jorge Pietrasanta. Es una etapa obviamente muy diferente de los Pumas a cuando tú jugabas, igual paso del tiempo, pero durante mucho tiempo ha sido el equipo de la cantera, con pocos extranjeros. Tú viviste esa época de Pumas. ¿Esta actual te gusta, con una buena cantidad de extranjeros y realmente poca cantera? Bueno, ya lo he dicho varias veces. Yo creo que no es el Puma que estaba acostumbrado. Yo me acuerdo cuando yo llegué a Puma, era el único extranjero que estuve esa temporada 89, y la verdad que yo me sentí muy cómodo porque casi todos los chicos eran de casa, y el que se tenía que acomodar para andar bien o jugar bien era yo. Me tenía que acomodar al estilo de Puma. Ahora no, ahora la gente de casa se tiene que acomodar a la visita. Entonces, la verdad que encuentro que ha perdido mucho su manera de jugar. Me acuerdo bien que cuando yo estaba en Morelia, cuando los tocó jugar mi primer partido contra los Pumas, allá en Morelia, el equipo de Morelia hablaba a los muchachos, el negro Osorio, Garay, el mismo Ricardo Campo, Marco Antonio Figueroa, decía, no, vamos a jugar contra 22, porque ese equipo corre como loco, y corre y mete y nos deja pelota sin ir a lucharla. Pero yo ahora veo los partidos, parece el planteamiento de equipo de básquet, termináis de atacar, si no llegáis al área, te metías atrás, esperar en zona. La verdad que no, esa no es la manera de jugar de Puma. Puma es un equipo agresivo. Puedes perder, porque tienes que perder, porque el fútbol es así, pero sigue jugando como yo conocí a Puma. Claro. Yo me tuve que acomodar a ellos. La verdad que para mí fue increíble jugar y acomodarme en un equipo que todos corrían, y lo único que tenía que hacer yo, a veces, ¿a quién se las doy? Porque todos tienen posibilidad de hacer goles. A Luis, a Patiño, a García Aspe. Al Tuca. Era fácil. Tuca, venía por acá Miguel apoyando. Entonces yo decía, no, es jugar fácil, porque tengo 4 posibilidades de jugar fútbol, claro, tocar esa pelota. Entonces ahora, si tú ves el equipo como muy pasivo, pero no es solamente el equipo Puma, sino el tiempo que ha cambiado ha sido muy diferente a lo que jugábamos antes. Sí, definitivamente la dinámica también ahora es distinta, ¿no? El fuelle físico, gusto saludarte, Juan Carlos. ¿Qué tanto crees que pueda ser factor el entrenador de cada uno de los equipos? Digamos, Wiki, con 5 o 6 partidos apenas dirigidos en primera división, Efraín un poquito más de bagaje, pero tiene mejor plantel y mejores cambios Cruz Azul. ¿Dónde va a radicar la diferencia desde tu punto de vista para la obtención del título el fin de semana? Bueno, yo creo que cuando uno juega una final o está una semana de jugar una final tan importante, porque yo creo que de los 20 equipos todos quisieran estar ahí, y son solamente 2 equipos los que van a luchar por esta temporada, porque los demás, pues haber llegado tercero, cuarto, quinto, como sea en la tabla, uno siempre quiere ser campeón, y en estos momentos son 2 equipos. Yo creo que la semana completa vas sabiendo o vas sintiendo realmente si estás al 100% para ser campeón. Porque juega muchas cosas psicológicas, el estado de ánimo, la presión de las aficiones, la prensa está encima tuyo, la familia no la ves una semana porque estás una semana encerrado.
te cierras en una pieza con 2, 3 compañeros y empezáis a hablar de fútbol. O sea, es una semana muy... la comida es diferente. Es la verdad que yo creo que el equipo que esté más tranquilo, tanto en la concentración, ya tiene ventaja de ser campeón. Para ser campeón es importante creértelo. Si no te crees que vas a ser campeón, no lo vas a hacer. Si tienes una duda que el otro equipo es mejor que ti, está jodido. Yo creo que el equipo tiene que concentrarse, que yo no voy a salir segundo, voy a ser primero. Y tengo toda una afición gigante como lo que es Puma y Cruz Azul también, pero yo creo que matamos en nuestra casa. Cuando termináis de local, vas a saber que el estadio lleno, claro, es tu casa y está lleno de gente tuya. Entonces yo creo que tiene una oportunidad más para ser Puma el campeón, aprovechando el último partido, que ese va a ser el definitivo. Saludos, Juan Carlos, por supuesto. Mencionabas el tema de los estilos, entendiendo que a ti te tocó jugar solamente torneos largos. Ahora son torneos cortos, hay más presión para los equipos en la inmediatez tratando de ganar, antes tenías más tiempo de recuperarte. Te quiero preguntar, necesitado y presionado, podemos llevarlo quizás a Pumas y después Cruz Azul, pero en el tema obligado, ¿quién está más obligado a obtener el título? ¿Pumas, que fue primero, Pumas, que tiene 15 años que no lo gana, o Cruz Azul, que ha gastado más de $100 millones para tener el equipo que tiene? Yo creo que, mira, si lo miras bien, el que está un poquito más presionado por las campañas que ha hecho ha sido Cruz Azul. Porque acuérdate la última vez que cuando jugaron con Puma, en esos 2 partidos que quien clasificaba para llegar a la final, hubo un partido que fue increíble cuando estuvo Dante Sibordi como entrenador, que ganó muy fácil en el Estadio Azteca, que me acuerdo, y después fuimos a Seúl cuando no había ni una posibilidad, estaba muy lejos por la cantidad de goles que te habían hecho, y Puma lo dio vuelta. Entonces yo creo que la presión en estos momentos, yo creo que la debe tener Cruz Azul. Por los últimos 10 años, yo creo que ha estado más liguilla que Puma. Puma lo que quiere y tiene deseo de hacer la número 8, pero se abre una puerta importante de ganarla ahora. Aprovechar que han tomado el sistema que Juárez ya lo puso en la cancha. Ya veo que están jugando a un sistema que ya lo están controlando. Si sacaron buenos resultados en el torneo, los últimos, no sé, 6, 7 partidos de la liga, que anduvieron muy bien y avanzaron muy, muy fuerte a llegar al primer lugar. Yo creo que para terminar, haber sido el primero de la liga ya es una ganancia, porque casi todos los años al primero que echan para afuera, el que llegó primero en la liga, y ahora tiene todo para cambiar la historia Puma, y yo creo que Puma está más relajado para llegar a ese título. Pues ya veremos, Juan Carlos, si es que se cumple tu deseo de que los Pumas se coronen en esta final. Estábamos viendo algunas imágenes tuyas, qué recuerdo, decía Pietra, bueno. Ahí veíamos las postales de Juan Carlos cuando estaba jugando con la camiseta. Esa 90-91, inolvidable, inolvidable. Si es campeón Pumas, ojalá Juan Carlos Vera nos mande videos y fotos de dónde celebró él el título de Pumas. Ándale, las esperamos, domingo, Juan Carlos. Y aquí las metemos. Claro que como sí. Parte que dándoles ideas a la producción. Sino que se rapen Juan Carlos y tú. Órale, les apostamos la cabellera. Juan Carlos, muchas gracias por haber estado con nosotros. Te agradecemos esta comunicación y te mandamos un fuerte abrazo. No, al contrario, gracias a usted y gracias por la invitación. Y seguro que les voy a mandar algunas fotos para ver a dónde estaba celebrando o sufriendo. Así que gracias por todo. Saludos, Juan Carlos, gracias. Un crack. Sí, un crack. Hacemos pausa y regresamos para seguir analizando la final entre Pumas y Fútbol Picante. Vamos con información de los Pumas. Marcelino Fernández del Castillo, ¿qué nos cuentas del equipo que dirige Efraín Juárez? Adelante.
Saludos Adal, amigos de Fútbol Picante. Prioridad el aspecto físico para los Pumas durante esta semana de final para enfrentar a Cruz Azul. Primero el jueves en el Estadio de la Ciudad de los Deportes y después en el Olímpico de Ciudad Universitaria el domingo. Pumas a lo largo de esta liguilla solamente ha utilizado 2 alineaciones titulares, pero una de ellas ha repetido en 3 partidos. Por lo tanto, han acarreado un desgaste importante, además de que los cambios de Efraín Juárez suelen llegar después del minuto 70 e incluso por ahí del minuto 90. Hasta el momento solo ha utilizado a 18 futbolistas y en 6 ocasiones ha dejado cambios sin utilizar. Por lo tanto, es una plantilla corta, con pocas modificaciones y que prácticamente se la ha jugado con el mismo 11. Para este partido contra Cruz Azul en la ida, seguramente habrá alguna modificación porque Efraín va a priorizar el aspecto táctico. Una serie que se imagina similar a la de Pachuca, con un encuentro de ida cerrado, tratando de priorizar lo defensivo, de no dejar espacios al rival, que es Cruz Azul y maneja muy bien la pelota y tiene un poder ofensivo importante, y tratar de sorprender a la contra. Pero si Pumas se va con el empate a 0 del partido de ida, será un buen negocio para ellos y ya tratar de resolverlo en la vuelta en casa. Así las cosas en Ciudad Universitaria, que esta tarde tendrán el día de medios, conferencia con Efraín Juárez y 4 futbolistas disponibles para zona mixta durante el día de medios de la final de la Liga MX. Regresamos con ustedes. Gracias, Marce, por el reporte. Hacemos ahora lo propio con la máquina de Cruz Azul y vamos contigo, César Caballero, para que nos cuentes qué onda con Joel Wiki y sus futbolistas. Hola Dalito, ¿cómo estás? Saludos para todos en la mesa de Fútbol Picante. Este miércoles Cruz Azul tuvo su último entrenamiento antes de la ida de la gran final del fútbol mexicano, cuando se mida a los Pumas este jueves por la noche. Se espera que para este encuentro Joel Wiki prácticamente no realice modificaciones en su 11 inicial. El día de hoy ha trabajado con Kevin Mier como titular en la portería. En la línea de defensa, Jeremy Márquez, Piovi, Dita y Campos, complementando esa zona baja del cuadro celeste. En el medio campo, Charlie Rodríguez acompañado de Amaury García, este último canterano de los Pumas de la Universidad, que terminó de formarse en Cruz Azul y que ha hecho un gran papel ante la ausencia de Eric Lira. Delante de ellos, José Paradela. Por los costados estuvieron Rodolfo Rotondi y Agustín Palavecino, mientras que en el eje del ataque se perfila el nigeriano Cristian Evere. Con respecto a algunas dudas que pudiera tener Joel Wiki, me parece la principal el tema de la lateral derecha, porque Jorge Rodarte ya está recuperado al 100%, es un tipo que defensivamente es mucho más sólido que Jeremy Márquez. Sin embargo, el exfutbolista del Atlas te otorga mucha salida hacia adelante e incluso viene de marcar un gol frente al Guadalajara. En el tema del eje del ataque, Ever es el que se perfila como titular, pero el Toro Fernández sí estaría en la convocatoria para ir al banco de los suplentes. Yo de momento vuelo con ustedes, compañeros. Fuerte abrazo. Perfecto, César, gracias por la información de la máquina de Cruz Azul. Al momento pendientes por si surge algo de información sobre la solicitud para que el señor Quintero no pite. Mal, ¿no? En la final, ¿te parece? Sí, porque entonces ya te genera que cualquier equipo pida que cambien a su árbitro y yo creo que no va por ahí, no va por ahí. Que las designaciones no me parecen correctas es otra cosa. En esa estoy contigo. Es otra cosa. Yo nada más, Pumas no acaba de pedir. Sí, y estuvo mal. Es que eso es lo que voy. Yo creo que todo está mal, pero si ya le cumplieron a uno, pues le van a tener que cumplir al otro. Y a todos. Cuando no le tienes que cumplir a nunca a nadie, ¿no? A todos. Si ya le diste la bala a uno y hace unas temporadas a otros, pues por eso caer en este vicio de seguir cambiando árbitros. No deberían de cambiar. Claro, y entonces seguir mal porque como ya se lo di al otro. No. Yo digo por lo que dice Adal, de que entonces tendría que hacerle caso a la petición de Cruz Azul, entonces es seguir mal. No, la comisión debe mantenerse. Claro. La comisión ha demostrado debilidad, falta de personalidad y además deja bajo el signo de interrogación de que sus árbitros, si están pidiendo cambios, entonces de que piensen que son deshonestos, de que piensen que les falta ética, porque pueden marcar de una manera que suelen ser tendenciosos para otros. No, la comisión tiene que ser, ¿saben qué? Estos son los árbitros y se acabó. Lo triste es que no lo ha hecho. Aquí ya se nos olvidó lo del otro día, que Elizondo aparece ahí, moviendo en la zona del bar y diciendo algo. Dando señas. Esto se mencionó en Italia y es un escándalo, ¿eh? Escándalo en el arbitraje italiano del árbitro. por lo mismo. Sí. Entonces aquí yo creo que sí está mal.
está mal. No porque sean buenos o malos árbitros, me parece que las designaciones no son las adecuadas. Y las porque había adecuadas, otros con mayor ayer capacidad. platicábamos César con Ramos, Bricio, sí. pero lejos. Es que de ahí viene el problema de Es que raíz. César Ramos Claro, es de los ¿por qué no mejores pusieron árbitros del Que mundo. no pusieron a los mejores árbitros que todos conocemos y entendemos en esta temporada, no los ponen, además son los árbitros mundialistas y por eso viene Y toda viajan esta hasta crítica. después de 31 una de mayo. semana. 31 de Sí. mayo viajan. Así es. Pero sí tendría que ser. ¿Te tocó este árbitro? Con la pena. sí. Es el que te tocó. Pero Ahora, pues, estamos sí. como, ¿qué canción quiere? Complacencias telefónicas, Sí, papá. y se la pasan diciendo también los equipos, no, es que ojalá los árbitros hubieran jugado para que entendieran. Quintero Buitrón jugó en Tecos, es un exjugador profesional de primera división. Sí, también, eso es cierto. Ahora, también se hizo algo de ruido, sobre todo en redes, sobre que Efraín se había acercado con el árbitro y que le había dicho, a ver, vamos a ver la imagen, que le dice, buen trabajo. Ojalá te toque ojalá pitar. te toque algo así, pitar. ¿no? ¿Eso está mal, Diony? ¿Que le haya dicho eso a Efra? Pues, y Pero yo ahí está la pienso- imagen. Yo, a ver, Pero esto fue en temporada regular. Sí, pero Yo- está bien. yo pienso que tú puedes reconocer el trabajo de un árbitro. Ahora, el problema es que nosotros le damos la interpretación, la buena o mala intención que querramos. Porque, por ejemplo, en ese partido, si no mal recuerdo, expulsaron a Natán. ¿A quién fue que expulsaron de Pumas? Creo que no sé si fue muy expulsado. O sea, estaba siendo sarcástico. Pues no lo sé, porque también marcó un penal a favor de Pumas. ¿No? Bueno. Entonces, pues Yo dices creo tú. que no hay problema que el técnico vaya Ahora- con el árbitro y le diga, oye, tu buen trabajo, no Pero pasa por nada. eso sacan aquí, ¿cuántos técnicos no le habrán dicho lo mismo a los árbitros en algún Sí, momento? y Que consideran además- que es un buen árbitro. Y supongamos que Buitrón pitara, no tendría que salir predispuesto a decir, híjole, si tengo que sacar una amarilla o una roja a Efraín Juárez, no se la saco porque como alabó mi trabajo. Claro que no. ¿No? Pero ahí llevan O el sea, debate. sí condiciona. Pero ahí Para llevan mí el no debate. condiciona. No, ahí- para mí no Es que condiciona. el árbitro no tendría que salir condicionado. para Es nada. parte de su personalidad Es y imparcial, profesionalismo. por supuesto. Ahora, lo de Katia es distinto, ¿no? Estudió en la universidad, se decantó en su momento y aunque pueda hacer un gran trabajo sin ninguna tendencia, sí muchos nos van a llevar por ahí. Jogo pela seleção de Cabo Verde. No solo las playas, pero la música, la cultura caboverdiana, ¿sabes? Pero principalmente la música y deporte. São minhas gentes de meu povo. La comida tradicional de Cabo Verde é cachupa. Posso dizer que é uma forma de ganhar vida, pero porque a gente vive muito futebol em Cabo Verde e somos, por lo que somos um país pequeno, pero a gente le gusta muito o futebol. Dignifica su país para que el mundo todo passe a conhecer quem é em Cabo Verde, quem são os tubarões azuis do futebol. Hoje é onde não anda, hoje é onde não anda. Cabo Verdeano espalhado no mundo, para tudo anda. Hoje é onde não anda, hoje é onde não anda. ¡Gol! Hola, mi amor. Sí, llegué ya. Sí, iba a llover, pero ahora parece que no. Comenzamos una aventura. Un mundial diferente. 3 países conectados a través de nuestro medio de transporte favorito, el tren. La silla de Patrick Mahomes. Estamos justamente en el centro, en el corazón del Gran Cañón. ¿Te lo imaginabas así? No, me emocioné. Un sentimiento inexplicable, estar tan cerca de algo tan mágico. Había que venir aquí para entender cómo se vive la pasión en Canadá. Pausa, cuando regresemos nos metemos de lleno en tema selección mexicana de fútbol que sigue en esta concentración de cara a la Copa del Mundo y escuchamos algunas reacciones. Ya venimos. México no vive el fútbol como deporte, lo vive como una guerra emocional permanente. Esa es probablemente
la verdad, más incómoda, más brutal y más difícil de aceptar para millones de aficionados que todavía creen que el problema principal del fútbol mexicano es solamente táctico, administrativo o deportivo, cuando en realidad el sistema completo lleva años transformándose en una maquinaria gigantesca diseñada específicamente para producir emociones extremas, adicción psicológica, tribalismo masivo y conflicto constante entre aficionados, periodistas, clubes y figuras históricas, porque sí, los partidos siguen existiendo, los goles continúan provocando locura colectiva y las liguillas todavía paralizan ciudades enteras. Pero el verdadero negocio del fútbol mexicano ya no ocurre únicamente dentro de la cancha. El verdadero negocio ahora es la indignación, el enojo, el resentimiento, el odio deportivo, la paranoia colectiva, la necesidad permanente de sentir que alguien está siendo protegido mientras otro está siendo perjudicado, y honestamente, eso explica perfectamente por qué incluso personas que aseguran estar cansadas del fútbol mexicano siguen consumiéndolo compulsivamente todos los días, porque el sistema entendió algo muchísimo más poderoso que el propio fútbol, mientras exista conflicto emocional. La audiencia jamás abandonará el espectáculo y justamente por eso el fútbol mexicano moderno parece vivir permanentemente dentro de una crisis nacional infinita. Un día todo gira alrededor de un arbitraje polémico. Después explota una guerra gigantesca entre comentaristas deportivos. Más tarde aparece una discusión brutal sobre Guillermo Ochoa, Javier Agüero o las convocatorias de la selección mexicana. Luego comienzan acusaciones relacionadas con corrupción, protección institucional y manipulación mediática hacia ciertos equipos. Y cuando parece que finalmente todo empieza a tranquilizarse, aparece otra liguilla capaz de incendiar emocionalmente a millones de personas otra vez. Porque el fútbol mexicano dejó de funcionar únicamente como fútbol hace muchísimo tiempo. Ahora funciona como un reality show nacional donde periodistas, jugadores, entrenadores, directivos y aficionados participan simultáneamente dentro de una guerra tribal que jamás termina y probablemente ningún equipo representa mejor esa dimensión emocional que el América, porque el América dejó de ser únicamente un club de fútbol hace décadas. Ahora funciona como símbolo gigantesco de poder, privilegio, influencia mediática y control institucional dentro del imaginario colectivo mexicano. Para melones personas, el América representa exactamente todo aquello que consideran injusto dentro del fútbol nacional. Por eso cada arbitraje polémico relacionado con el América explota, muchísimo más fuerte que cualquier otra controversia dentro de la Liga MX, porque ya no se interpreta solamente como una jugada dudosa o un error arbitral, se interpreta como evidencia emocional de una conspiración gigantesca. Inmediatamente aparecen teorías, sospechas y acusaciones. Inmediatamente las redes sociales se incendian. Inmediatamente los programas deportivos comienzan a hablar sobre miedo institucional, corrupción y protección mediática, y honestamente eso es fascinante porque demuestra algo importantísimo. En el fútbol mexicano moderno,
Las narrativas emocionales ya pesan muchísimo más que los hechos reales. Incluso cuando existen reglamentos, videos, audios arbitrales o explicaciones oficiales, muchísima gente continúa creyendo exactamente aquello que emocionalmente necesita creer. Porque el aficionado moderno ya no busca únicamente información, busca validación emocional para la narrativa que ya construyó previamente dentro de su cabeza. Y justamente ahí aparece una de las claves más importantes para entender completamente el estado actual del fútbol mexicano. El relato jamás se muere porque aunque existan pruebas racionales, las emociones sobreviven muchísimo más tiempo que los hechos, y eso explica perfectamente por qué el fútbol mexicano moderno parece muchísimo más parecido a una discusión política que a un análisis deportivo por Constantment. Aparecen debates relacionados con corrupción, privilegios, élites protegidas y manipulación institucional. Y ahí el América funciona perfectamente como el villano ideal dentro del espectáculo emocional mexicano, porque el sistema necesita enemigos gigantescos, capaces de producir odio colectivo y mantener viva la conversación todos los días. Y justamente por eso el América genera niveles salvajes de interacción emocional. Pero aquí aparece algo todavía más impresionante, porque los propios medios alimentan permanentemente toda esa dinámica emocional. Los programas deportivos entendieron perfectamente que la indignación genera muchísimo más audiencia que el análisis táctico. Por eso exageran conflictos, teatralizan polémicas y convierten cualquier situación en una guerra emocional gigantesca. Porque el negocio ya no consiste únicamente en informar el negocio. Ahora consiste en provocar emociones extremas. Más enojo exista, mayor será la audiencia. Mientras más caos emocional aparezca, mayor será la interacción. Mientras más peleas existan, más dinero genera el espectáculo. Por eso muchísimos comentaristas ya ni siquiera parecen periodistas deportivos. Parecen líderes tribales defendiendo ideologías específicas frente a millones de seguidores emocionalmente involucrados. Y justamente ahí aparece otro fenómeno brutal dentro del fútbol mexicano: el arbitraje como máquina nacional de indignación. Porque honestamente el arbitraje ya dejó de funcionar únicamente como herramienta deportiva. Ahora funciona como combustible emocional masivo. Cada decisión arbitral importante provoca explosiones nacionales instantáneas. Cada revisión del VAR genera sospechas colectivas. Cada penal polémico se convierte en tendencia durante horas. Y justamente ahí aparece una contradicción gigantesca del fútbol mexicano moderno. Muchísima gente asegura estar cansada de hablar constantemente sobre árbitros, pero al mismo tiempo el arbitraje produce algunos de los momentos más virales, más intensos y más emocionalmente adictivos dentro de todo el ecosistema futbolístico nacional. Y eso ocurre porque el arbitraje alimenta perfectamente la necesidad colectiva de construir víctimas y villanos. Porque cuando un equipo pierde debido a una jugada polémica, el aficionado obtiene inmediatamente una explicación emocionalmente cómoda para soportar la derrota. Ya no se trata solamente de aceptar que el rival
jugó mejor. Ahora existe un enemigo externo perfecto sobre el cual descargar toda la frustración emocional acumulada, y justamente por eso las discusiones arbitrales jamás terminan realmente, porque el sistema completo aprendió a monetizar perfectamente el enojo colectivo. Pero, honestamente, el problema ya es muchísimo más profundo que solamente el arbitraje, porque el fútbol mexicano moderno convirtió absolutamente todo en espectáculo emocional extremo. Las ruedas de prensa parecen debates políticos, los deportivos parecen reality shows. Las redes sociales funcionan como campos de batalla ideológicos y los aficionados participan diariamente dentro de guerras emocionales gigantescas relacionadas con jugadores, entrenadores, directivos y periodistas, porque el aficionado moderno ya no consume únicamente partidos. Consume identidad, consume tribalismo, consume orgullo, consume resentimiento, consume la necesidad permanente de sentirse parte de un bando específico dentro de una batalla nacional constante. Y justamente por eso las figuras históricas generan discusiones tan violentas emocionalmente, porque ya no se debate únicamente sobre rendimiento deportivo, se debate sobre legitimidad simbólica y probablemente ningún jugador representa mejor esa guerra emocional que Guillermo Ochoa, porque Ochoa dejó de ser solamente un portero hace muchísimo tiempo. Ahora funciona como símbolo nacional dentro de una batalla gigantesca entre pasado y futuro, experiencia y renovación, memoria colectiva y cambio generacional. Por un lado, existe una enorme cantidad de aficionados que todavía lo ven como leyenda absoluta del fútbol mexicano y honestamente tienen argumentos muy fuertes. Las actuaciones de Ochoa en Copas del Mundo forman parte de la memoria emocional de generaciones enteras. Muchísima gente asocia su imagen con algunos de los momentos más heroicos y emocionantes que ha vivido la selección mexicana durante las últimas décadas. Pero del otro lado aparece una generación completamente cansada de verlo todavía como protagonista principal dentro del proyecto nacional ENI. Honestamente, esa postura también tiene argumentos sólidos, porque el fútbol moderno cambió muchísimo. Hoy los porteros ya no solamente deben atajar, ahora necesitan participar constantemente dentro de la construcción ofensiva, jugar con los pies y convertirse prácticamente en defensores adicionales durante la salida de balón. Y justamente ahí aparecen las críticas más fuertes contra Ochoa. Muchísimos aficionados sienten que los jóvenes ofrecen herramientas muchísimo más modernas para competir internacionalmente. Por eso nombres como Raúl Rangel, Carlos Achevero o Alex Padilla generan tantísima expectativa, representan renovación, representan esperanza, representan la posibilidad de comenzar finalmente una nueva etapa dentro de una selección mexicana que muchísima gente considera emocionalmente estancada, pero al mismo tiempo existe otra realidad imposible de ignorar. Defender el Arco de México implica presión psicológica gigantesca. Cada error se convierte inmediatamente en tendencia nacional. Cada gol recibido provoca discusiones interminables. Cada convocatoria genera guerras brutales
entre periodistas, exjugadores y aficionados. Y pocos futbolistas entienden esa presión emocional como Guillermo Ochoa. Por eso, Javier Aguirre enfrenta una situación extremadamente complicada rumbo al Mundial, porque cualquier decisión provocará polémica inmediata. Si apuesta por juventud, dirán que arriesga demasiado. Si mantiene a Ochoa, lo acusarán de bloquear nuevas generaciones, y justamente eso resume perfectamente el estado actual del fútbol mexicano. En absolutamente todo divide opiniones. Todo genera conflicto. Todo provoca guerras emocionales gigantescas, y honestamente eso también demuestra el tamaño emocional que sigue teniendo este deporte dentro del país, porque aunque muchísima gente critique constantemente a la Liga MX, a la Federación o a ciertos jugadores, al final millones de personas continúan viviendo el fútbol obsesivamente todos los días.